Granada, 1550. Una noche glacial. El río Genil, oscuro y embravecido, devoraba a un joven desesperado entre los témpanos de hielo. En la orilla, la multitud observaba petrificada. Saltar allí era firmar una sentencia de muerte. Un anciano, de cuerpo enjuto y cubierto de cicatrices, dio un paso al frente. No se lo pensó dos veces. Se lanzó, rasgando la superficie helada del agua. Apostaba su último y maltrecho aliento a cambio de una vida desconocida. Su adversario era el poder supremo de la muerte, que reclamaba su presa. La seguridad cobarde en la orilla o el sacrificio demencial en el fondo del río. Él eligió la muerte para poder vivir de verdad. Pero el precio de un milagro nunca es barato. Cuando la llama de la misericordia se enfrenta al témpano del destino, ¿quién acabará consumido? Ese fue el capítulo final del soldado pecador que se convirtió en San Juan de Dios. Deja un saludo con un amén desde tu país. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir las historias de los santos. Montemor o Novo, año 1503. La niebla del Alentejo se arrastraba sobre los tejados bajos de barro, cubriendo la aldea con un manto gris, húmedo y frío. Aquella mañana no hubo trompetas ni presagios, solo el sonido de unos pequeños pasos en el camino de tierra y el susurro de las ropas de tela con el viento del alba. Un niño de 8 años estaba en el umbral de su casa, con su mano delgada en la de un clérigo desconocido. Su mirada se dirigía a lo lejos, hacia donde las historias de otras tierras acababan de ser sembradas en su joven imaginación. Un santo que más tarde sería llamado San Juan de Dios, pero en aquel instante no era más que Juan, un niño curioso ante la promesa del horizonte. Nadie en la casa comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. La madre, de pie en el oscuro umbral, temblaba de labios al ver a su hijo abandonar el patio. El padre guardaba silencio, con las manos aferradas a la tosca madera. Juan se echó a andar, primero con unos pasos vacilantes, que luego se aceleraron al ritmo de las zancadas del adulto. No miró atrás. Aquella decisión, nacida de la curiosidad infantil, un leve impulso del corazón ávido por descubrir, abrió sin embargo una herida que duraría toda una vida. El camino de tierra se extendía, la niebla fue devorando las dos figuras y la pequeña casa, a sus espaldas, se sumió en el silencio. Aquella separación se extendió como una herida latente. La noticia de que Juan había desaparecido entre los caminos consumió a su madre día tras día. La añoranza le oprimía el pecho, sus fuerzas se agotaban como el agua de una tinaja agrietada. Murió de pena, llevando el nombre de su hijo en su último aliento. El padre cargó con un remordimiento más pesado que el invierno, convencido de que su negligencia había permitido que su hijo se marchara. Abandonó el mundo y entró en un monasterio, buscando una forma de penitencia entre los fríos muros de piedra. La familia quedó destrozada por un paso en falso, mientras Juan seguía su camino, sin saber lo que había quebrado a sus espaldas. El viaje con el clérigo terminó abruptamente en tierra extraña. De camino a España, Juan fue abandonado, perdido en Oropesa. El niño se encontraba en medio de una plaza desconocida, con los pies descalzos cubiertos de polvo, el estómago vacío y los ojos muy abiertos por el miedo. Fue allí donde lo vio un mayoral, lo llevó a su finca, le dio de comer y un lugar donde dormir. No hubo grandes promesas, solo trabajo que esperaba desde el amanecer hasta el anochecer. Juan comenzó una nueva vida entre ovejas y pastos, llevando en su interior un vacío al que no podía poner nombre. Desde los 8 hasta los 22 años, durante 14 años, Juan vivió en los vastos campos de Oropesa. Por la mañana sacaba el rebaño del redil, con el cayado de madera en la mano como un apoyo silencioso. Al mediodía, se sentaba en una colina alta, observando cómo el rebaño se movía como manchas blancas sobre la hierba seca. Al anochecer, las reunía, contando cada una como si contara los días que pasaban. El cayado de pastor se convirtió en su fiel compañero, que escuchaba sus suspiros sin responder, que sentía el peso de sus pensamientos aún no formulados. En aquella inmensidad, Juan aprendió a soportar la soledad, a mantener el equilibrio entre el viento y la hierba, entre el silencio y los recuerdos. El mayoral apreciaba al joven por su diligencia y honestidad. Veía en Juan a alguien que podía heredar sus bienes e incluso convertirse en el esposo de su hija. Aquella perspectiva le ofrecía una vida estable, un hogar seguro y tierras en abundancia.
Juan escuchó la propuesta durante muchas noches, sentado frente al fuego del hogar, con la luz de las llamas reflejándose en su rostro curtido por el sol. Afuera, las ovejas descansaban, tranquilas en el redil, pero en el corazón del joven había un movimiento distinto. La paz que lo rodeaba era como la superficie serena de un lago, pero en el fondo había una corriente silenciosa. La llamada de tierras lejanas no fue ruidosa. Llegó como un viento seco que sopla por la estepa. Juan se sintió en una encrucijada, con un camino que llevaba a un hogar y a sus responsabilidades, y otro que se abría a regiones inciertas. La sangre del joven parecía llevar consigo el recuerdo de la partida de antaño, impulsando sus pasos más allá de los pastos conocidos. Miró el cayado en su mano, comprendiendo que lo había mantenido en pie durante 14 años, pero no para que echara raíces allí para siempre. La decisión llegó una mañana sin viento. Juan apoyó el cayado contra la pared del redil y miró el rebaño por última vez. Rechazó el matrimonio, rechazó la herencia, rechazó el futuro que se había trazado para él con líneas claras. No hubo discusiones, ni portazos, solo un paso que lo alejó de la entrada de la finca. Los pastos se extendían a su espalda, y frente a él, el camino que conducía al ejército, donde le esperaban la guerra y el peligro. El muchacho que una vez fue un niño perdido, se adentraba ahora voluntariamente en otra aventura, llevando en el corazón la cicatriz del abandono y un anhelo aún sin forma. El cielo de Oropesa estaba despejado aquella mañana. Las ovejas seguían pastando como cualquier otro día. Juan caminó hacia el horizonte, su figura haciéndose más pequeña en el camino polvoriento. Del cayado de pastor a la espada de soldado, la distancia no era solo un cambio de oficio, sino un paso más profundo hacia la prueba. Los campos se cerraron a la espalda del joven de 22 años, y el campo de batalla comenzó a abrirse en silencio. A principios del siglo XVI, el humo de la pólvora teñía los cielos de Europa. Las guerras entre España y Francia se extendían por numerosas tierras, dejando a su paso campos calcinados y cuerpos inertes sobre el fango. Entre aquellas tropas se encontraba Joao, con 22 años, que había dejado los pastos de Oropesa, con unos pasos antes acostumbrados al ritmo de los rebaños, ahora marcados por el sonido de las botas claveteadas y el entrechocar del acero. Antes de ser conocido como San Juan de Dios, era un joven soldado que llevaba en su interior más grietas que la propia espada que empuñaba. El uniforme militar cubría un cuerpo robusto, curtido por años de pastoreo, pero la mirada de Joao cambiaba poco a poco. En la húmeda tienda del campamento, entre el parpadeo del fuego y las risas roncas de sus camaradas, se sentaba ante el tapete de juego. Las cartas se deslizaban entre sus dedos, como si fuera la única forma de llenar el viejo vacío de su corazón. El alcohol caliente bajaba por su garganta, aliviando el recuerdo de Montemor o Novo, de su madre consumida y de su padre, que se había retirado en silencio a un monasterio. El campo de batalla le ofrecía un estruendo lo suficientemente grande como para acallar sus propios suspiros. Día tras día, el estruendo de los disparos y los gritos de guerra se fundían en el duro ritmo de la vida. Joao se lanzaba al frente con la tenacidad de la juventud, pero al caer la noche se hundía en las apuestas y los vapores del alcohol. El desenfreno se convirtió en un hábito, como si al bajar el ritmo, el pasado pudiera alcanzarle. Sus compañeros le llamaban con apodos rudos y él respondía con una risa fácil. La fe que había aprendido en su niñez se desvanecía como la tinta borrosa en una página antigua. En una ocasión, durante una intensa campaña, a Joao se le asignó la tarea de custodiar el tesoro del ejército. Cofres llenos de dinero y objetos de valor abarrotaban la tienda, una pesada responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, la tentación de sus diversiones habituales le arrastró lejos de su puesto. Cuando regresó, el tesoro había desaparecido en la oscuridad de la noche. La ira de sus superiores cayó sobre él como una tormenta de granizo. Joao fue atado y llevado ante las tropas, donde la sentencia de muerte en la horca fue pronunciada en medio de un silencio glacial. La soga estaba preparada, el patíbulo erigido, y la humillación cubrió el rostro que antes se alzaba con orgullo en la batalla. En aquel instante de espera, el tiempo se ralentizó. Joao sintió claramente los latidos de su corazón, cada uno golpeando su pecho como una vieja pregunta. Un oficial de alto rango apareció en el último momento
y decidió perdonarle la vida, pues aún veía en el joven soldado algo que merecía la pena salvar. Le quitaron la soga, pero su honor había quedado hecho añicos. João fue expulsado del ejército, saliendo del cuartel con las manos vacías y la mirada esquiva. Antes de esto, otro suceso ya se había grabado a fuego en su mente. Durante un feroz combate, João fue derribado de su caballo en medio del caos. El polvo y el sonido del acero lo envolvieron mientras el enemigo se acercaba. Tumbado en el frío suelo, sintió cómo la sombra de la muerte se cernía sobre él. En medio del pánico, un grito brotó de lo más profundo de su ser e invocó desesperadamente el nombre de la Virgen María, como el niño que busca los brazos de su madre. Aquel instante fue breve, pero suficiente para sembrar una extraña semilla en la tierra árida de su alma. Tras ser indultado y expulsado de las filas, João vagó por pueblos polvorientos. Sobrevivía con las pocas monedas que ganaba haciendo trabajos esporádicos, comiendo las sobras de las posadas y los antiguos campamentos. La imagen del soldado gallardo dio paso a la de un hombre que caminaba por las calles con la mirada apesadumbrada. Como el hijo pródigo de la parábola, João probó el sabor insípido de la vida lejos de su hogar, dándose cuenta de que la calidez que un día conoció en su casa era ahora solo un recuerdo lejano. En las noches que pasaba bajo soportales desconocidos, João miraba al cielo y escuchaba el silbido del viento. La guerra terrenal le había mostrado cadáveres y cenizas, le había dado una sensación de poder fugaz que se retiraba como la marea. En su interior comenzó a formarse otra pregunta, más profunda y persistente que los gritos de victoria. Si esta guerra solo engendra más tumbas y lágrimas, entonces, ¿qué batalla merecía que le entregara su vida entera? Sus pasos lo alejaron del campamento militar, pero en su mente aún resonaban el galope de los caballos y el sonido de la cuerda tensa. Desde el cayado de pastor hasta la espada de soldado, aquel viaje no había terminado en fracaso. João comenzó a sentir que las viejas cicatrices de su infancia y la nueva deshonra del ejército convergían en un punto en el que debía elegir un camino diferente. Una nueva batalla estaba a punto de comenzar, no entre dos naciones, sino entre la oscuridad y la luz dentro de su propia alma. 20 años habían pasado desde aquella mañana neblinosa en Monte Moro Novo, y João regresaba a Portugal con el cabello curtido por el sol y una mirada que albergaba múltiples capas de recuerdos. El camino que llevaba a su antiguo pueblo parecía más estrecho en su memoria, con sus muros de adobe agrietados y los tejados bajos hundidos en el polvo. Al detenerse frente al patio donde una vez resonaron sus pasos de niño, solo encontró escombros y malas hierbas. Ya no había nadie esperándole en el umbral. Lo único que quedaba de su familia eran dos tumbas cubiertas de hierba en el borde del cementerio del pueblo, silenciosas bajo un cielo desvaído. João caminaba lentamente entre las toscas lápidas. El viento se colaba entre las copas bajas de los árboles, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y un suave susurro. Se arrodilló ante las dos tumbas y posó su mano callosa sobre la tierra fría. La verdad, contada por parientes lejanos, le oprimió el corazón. Su madre había muerto de agotamiento y anhelo. Su padre, con el alma llena de remordimiento, había abandonado el mundo para ingresar en un monasterio. João comprendió que su decisión a los 8 años había desencadenado una cadena de tragedias. El llanto, contenido durante tanto tiempo, brotó en medio del cementerio vacío, un sonido que resonó y se disolvió en el aire, como una confesión tardía a los que ya se habían ido. En medio de aquel silencio, João vio su propia infancia reflejada en sus lágrimas. Siempre había pensado que se fue de casa por un anhelo de libertad, pero ahora se daba cuenta de que había pagado esa libertad con la pérdida. El arrepentimiento ya no era un simple rasguño, se había convertido en una cicatriz profunda que le recordaba que el pasado no desaparece con el tiempo. Al levantarse de la tumba de sus padres, João sintió una vaga determinación. Necesitaba encontrar un camino para transformar su dolor en algo útil. Dejando atrás Portugal, João se dirigió hacia el sur, hacia la ciudad española de Granada. El camino era largo y polvoriento, salpicado de pequeños pueblos que quedaban atrás a su paso. Una tarde, cuando el sol se teñía de un rojo intenso, se encontró con un niño descalzo al borde del camino. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro cubierto de polvo, y su mirada era a la vez clara y lejana. João se detuvo,
Invitó al niño a acompañarle y compartió con él el último trozo de pan que le quedaba en el bolsillo. Caminaron uno al lado del otro en silencio, entre campos extensos y el sonido del viento soplando a través del trigo seco. Cuando la oscuridad comenzaba a caer, ocurrió algo extraño. El niño se detuvo en medio del camino, su mirada cambió y su rostro se iluminó, como si reflejara una luz interior. João sintió una quietud que lo envolvía todo, como si el campo entero contuviera la respiración. El niño le entregó una granada de un rojo intenso, con una pequeña cruz clavada en la parte superior. La fruta resplandecía bajo la luz del atardecer, y cada grano rojo en su interior parecía una gota de sangre coagulada. João sostuvo la granada en sus manos, sintiendo su corazón latir con la misma fuerza que cuando se enfrentó a la horca años atrás. Una voz resonó, suave pero firme. «Juan de Dios, Granada será tu cruz». Aquel nombre quedó grabado en el aire y en su propio corazón. Cuando João levantó la vista, el niño había desaparecido. El camino ante él estaba tan vacío como si nunca nadie hubiera estado allí. La granada permanecía en su mano, pesada y real, como una promesa hecha carne. Desde ese momento, João supo que su vida había entrado en un nuevo capítulo, con un nuevo nombre que no le había sido dado por los hombres, sino otorgado como una misión. Granada apareció ante él con sus casas apiñadas y el bullicio de la gente. João entró en la ciudad que llevaba el nombre de una fruta sangrante, llevando la granada como un recuerdo vivo. Empezó a vender libros piadosos y estampas de santos, y de pie en la plaza, hablaba con voz suave sobre la misericordia y la conversión. Sus palabras no provenían de los libros, sino que estaban moldeadas por sus propios tropiezos y su arrepentimiento. La gente se detenía a escucharle, porque en su voz había la sinceridad de alguien que una vez estuvo perdido. Por la noche, cuando la ciudad se calmaba, João reflexionaba sobre el camino recorrido, desde Montemor o Novo hasta el campo de batalla, desde el cementerio de su pueblo hasta el encuentro con aquel niño misterioso. Cada paso le había conducido a Granada. Ya no intentaba ocultar su pasado ni dejaba que éste lo encadenara. La cicatriz de su corazón se había convertido en una fuente silenciosa de energía que le impulsaba a acercarse a las personas que sufrían, como lo habían hecho sus padres años atrás. Granada sería su cruz, una cruz en el corazón de una ciudad viva, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. Caía la noche sobre los tejados rojos de Granada. João, que ahora llevaba su nuevo nombre, estaba de pie en su pequeña habitación alquilada, con la granada sobre una mesa de madera. La luz del candil proyectaba en la pared la sombra de la pequeña cruz, recordándole el camino que tenía por delante. La batalla por su alma había comenzado hacía mucho tiempo, pero ahora tomaba una forma más clara. En ese silencio, San Juan de Dios fue concebido de las cenizas del antiguo João, y la ciudad de Granada esperaba los siguientes pasos de aquel que acababa de encontrar su nombre. Granada, una tarde de invierno, la plaza abarrotada de gente. El sonido de los zapatos sobre el empedrado, el pregón de los vendedores, mezclado con el lejano tañido de las campanas de una iglesia. En un sencillo púlpito de madera, San Juan de Ávila predicaba con voz grave y pausada. Cada palabra caía como una pesada piedra. Entre aquella multitud, Juan se encontraba mezclado con los rostros anónimos, con varios libros de devoción, aún en la mano sin vender. Cuando resonaron las palabras sobre la conversión y la misericordia, algo en su pecho se quebró como la última capa de hielo al final del invierno. Comenzó a temblar. La imagen de Montemor o Novo, el cementerio cubierto de hierba, el campo de batalla humeante, el tesoro perdido, todo se agolpó en una sola ola. Juan se golpeó el pecho en medio de la plaza y el impacto sonó seco y rotundo. Cayó de rodillas, revolcándose sobre el suelo de piedra, sus lágrimas mezclándose con el polvo. El llanto brotó, torrencial y doloroso, como si estuviera devolviendo cada aliento que había malgastado. Los transeúntes se detuvieron a mirar. Sus miradas pasaron de la sorpresa al espanto. «He vivido como un ciego en medio de la luz», gritó Juan, con la voz rota, sin dejar de golpearse el pecho. La multitud murmuraba. Algunos tiraban de la ropa de otros para retroceder. Veían a un hombre adulto revolcarse por la calle como un loco. En una ciudad acostumbrada al orden y al honor, aquel arrebato fue visto como algo peligroso.
La gente comentaba que se había vuelto loco por los libros y las ideas extremistas. En una sola tarde, Juan fue sacado de la plaza y encerrado en el Hospital de Locos de Granada. La puerta de hierro se cerró a su espalda y un denso olor a moho y sudor impregnaba el aire. Hombres encadenados murmuraban en los rincones, con la mirada perdida en un vacío invisible. Juan permaneció de pie en medio de la oscura sala, escuchando el chocar del metal y los gemidos que se extendían como una cuerda tensa en la noche. Los carceleros lo miraban con dureza. Creían que el látigo podía expulsar lo que ellos llamaban el demonio. Los latigazos caían sobre la espalda de Juan, cada golpe una línea ardiente que le abría la piel. Su cuerpo se contraía por instinto, pero en su boca se dibujaba una leve sonrisa y su mirada se dirigía hacia el pequeño haz de luz que se filtraba por los barrotes. Susurraba: «Concédeme saber sufrir». La oración se mezclaba con el chasquido del látigo, a un ritmo constante como el latido del corazón en el pecho. Al caer la noche, cuando la sala se sumió en la oscuridad, Juan yacía sobre el frío suelo de piedra, su espalda ensangrentada pegada al pavimento, la respiración más lenta tras los espasmos de dolor. A su alrededor, los que eran considerados locos soltaban risitas para, de repente, romper a llorar. Juan los miró con otros ojos. Bajo la débil luz, reconoció en cada rostro una historia rota. Aquellos hombres encadenados habían tenido familias, habían tenido nombres, y ahora eran tratados como objetos que debían ser controlados. Fue en aquel lugar de tinieblas donde Juan comenzó a ver con más claridad lo que estaba sucediendo. Los azotes, los gritos, el desprecio, no iluminaban el alma de una persona, solo profundizaban sus heridas. Se incorporó, con la espalda dolorida, y observó los moratones que se reflejaban a la luz del candil. Sus manos tocaron su propia carne, y la sensación ardiente le hizo pensar en el cuerpo flagelado de las historias del Evangelio que había oído de niño. Una silenciosa identificación surgió entre sus heridas y las heridas de aquel que sufrió la humillación. Aquel momento llegó como un nudo de silencio. Juan comprendió que la locura que el mundo le atribuía era en realidad un despertar tras muchos años a la deriva. Ya no temía las risas burlonas ni las miradas de desprecio. En aquella sala, con un fuerte olor a humedad, entre aquellas personas abandonadas, se dio cuenta de que allí se necesitaba otra cosa. Manos que ayudaran en lugar de atar. Una promesa se formó en su corazón. Construiría un lugar donde personas como ellas fueran tratadas con dignidad. Los días siguientes, Juan vivió en el manicomio con una extraña serenidad. Ayudaba a comer a los que estaban a su lado, les lavaba la cara con un trozo de tela áspera, les hablaba con voz pausada. Algunos carceleros comenzaron a mirarlo de otra manera. Veían en aquel hombre que se había revolcado por la calle una firmeza difícil de explicar. La locura de Juan no se extinguió, se transformó en una corriente silenciosa dirigida hacia aquellas personas consideradas insignificantes. Cuando finalmente fue liberado, Juan cruzó la puerta de hierro con el cuerpo marcado por nuevas cicatrices. La ciudad de Granada seguía tan bulliciosa como antes. La plaza aún estaba llena de gente, y San Juan de Ávila continuaba predicando en alguna iglesia. Juan no salió como alguien que acaba de curarse de una enfermedad, salió como alguien que había encontrado su misión. Aquella santa locura lo condujo a una nueva decisión. Dedicaría su vida a los olvidados, a los que estaban atados en cuerpo y alma. A partir de aquel grito en la prisión, se abrió un camino diferente. Juan no buscó recuperar el honor perdido, buscó devolver la dignidad a quienes nunca la habían recibido. En la oscuridad de aquella celda, San Juan de Dios fue forjado una vez más para salir a las calles de Granada con una mirada más profunda y un corazón dispuesto a arder por los pobres. Una noche de fuerte viento en Granada. Las campanas de alarma repiquetearon con urgencia desde el Hospital Real. Las llamas se alzaban por encima de los tejados, tiñendo el cielo de rojo. El humo negro ascendía como una columna gigante, devorando los gritos de pánico que venían del interior. La gente se precipitó a la plaza. Unos gritaban, otros corrían despavoridos. El fuego ardía con furia. Pero en una esquina, San Juan de Dios permaneció inmóvil unos instantes y luego caminó directo hacia el mar de llamas. La puerta del hospital ardía intensamente y las vigas comenzaban a crujir y a romperse. Dentro había pacientes pobres,
muchos tan débiles que no podían levantarse de la cama por sí mismos. Mientras la gente intentaba traer agua y llamar a más bomberos, San Juan de Dios se lanzó a través del umbral en llamas. El calor le golpeó el rostro, el humo le invadió la garganta y el resplandor cegador le ocultaba el camino. Se agachó y avanzó por el pasillo que conocía bien, buscando las habitaciones donde los pacientes se hacinaban. Primero levantó a un anciano, cuyo cuerpo era ligero a causa de la enfermedad. Se lo cargó al hombro y atravesó el pasillo, cuyo techo se derrumbaba a trozos. Maderos en llamas caían a su lado y las ascuas le saltaban a la ropa. Al salir por la puerta, dejó al paciente a salvo y regresó de inmediato, con la mirada concentrada del soldado que fue, entrando en el campo de batalla. Una segunda vez, una tercera, cada vez sacaba un cuerpo frágil en brazos en medio de los gritos de la multitud. Quienes estaban fuera observaban su figura, entre aterrorizados y atónitos. El fuego se hacía cada vez más voraz y el tejado comenzaba a desplomarse por partes. Y aún así, San Juan de Dios seguía entrando y saliendo, con la respiración agitada y el rostro ennegrecido por el humo. Cuando la mayoría de los pacientes ya estaban fuera, no se detuvo. Volvió a entrar una vez más, no para buscar a más personas, sino para salvar las camas de madera, las mantas finas, las pocas pertenencias de los pobres. Desde una ventana del piso superior, la gente veía cómo arrojaba mantas y colchones al exterior. No quería que, una vez apagado el fuego, se quedaran incluso sin un lugar donde acostarse. En ese instante, entre el crepitar de la madera y la caída de las tejas, la imagen de aquel hombre de baja estatura apareció en medio de un halo de fuego, como un punto de luz en movimiento. Pasó más de media hora en aquel infierno. Los guardias permanecían inmóviles. Muchos pensaban que nadie podría sobrevivir tanto tiempo ahí dentro. Entonces, por la puerta principal, salió San Juan de Dios. Su ropa estaba intacta, su barba y su cabello no estaban chamuscados. El humo todavía se elevaba a su alrededor, pero su piel no mostraba rastro alguno de las feroces llamas que lo acababan de rodear. La multitud retrocedió un paso. Algunos se santiguaron, otros susurraron el nombre de Dios con voz temblorosa. Vieron ante sus ojos algo que escapaba a toda lógica. Un hombre que caminaba entre el fuego sin ser consumido por él. Se quedó de pie en medio del patio, con los ojos cansados pero serenos. Los pacientes yacían esparcidos por el suelo, cubiertos con las mantas que acababa de salvar. Los sollozos fueron cesando, reemplazados por un silencio sobrecogedor. Bajo el resplandor de las brasas, su silueta se proyectaba sobre el muro de piedra como una zarza que ardía sin consumirse. Aquella imagen quedó grabada en la memoria de la ciudad, como un recordatorio de la presencia del Altísimo en medio del sufrimiento. Cuentan que, mientras estaba en el mar de llamas, San Juan de Dios susurraba palabras de alabanza. Entre las brasas incandescentes, elevó su alma como los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, lleno de fe en medio de la prueba. Pocos oyeron claramente esas palabras, pero su mirada al salir lo decía todo. No era una temeridad ciega, sino una profunda convicción que mantuvo firmes sus pasos entre las llamas. Después de aquella noche, Granada cambió su forma de verlo. Quienes antes lo llamaban fanático, ahora hablaban de él con cautela y respeto. Comerciantes, nobles y gente del pueblo comenzaron a acudir a él, trayendo dinero y enseres para ayudar en su obra. El incendio se convirtió en un hito. La ciudad comprendió que la santidad puede tener una apariencia extraña y manifestarse entre el humo y las cenizas. San Juan de Dios no se guardó la gloria para sí mismo. Volvió a sus tareas cotidianas, siguió cuidando de los enfermos y limpiando lo que quedaba tras el incendio. El mar de llamas había pasado, pero en su corazón otro fuego seguía ardiendo. Un fuego que no consumía, sino que iluminaba el camino. Desde aquel hospital que una vez fue devorado por el humo y las llamas, su misión se fortaleció, y Granada supo que aquel hombre que caminaba entre el fuego seguiría adelante, llevando la luz a lugares aún más oscuros. En Granada, tras el incendio, el olor a humo todavía impregnaba los muros de piedra. La gente recordaba a San Juan de Dios como aquel que salió de las llamas, con la barba y el cabello intactos, pero él no se recreó en aquellas miradas de admiración. Buscó una casa vieja en una esquina, de techo bajo y paredes húmedas, un lugar que antes pocos querían habitar.
y fue allí donde empezó a construir un hospital para pobres, no con joyas ni altas columnas, sino con sus manos y su aliento. Él mismo barrió el suelo, limpió cada mancha de las paredes y reparó las ventanas para que la luz pudiera entrar. Las sencillas camas de madera estaban juntas, pero no mezcladas sin orden como en los hospitales de la época. Clasificaba a los enfermos según su estado. Los que tenían fiebre alta en un rincón, los de heridas abiertas en una zona aparte y los enfermos mentales en el lugar más tranquilo. En aquella pobre casa de alquiler se formó un nuevo orden, el del cuidado consciente. Los más pobres ocupaban las camas primero, mientras que él elegía para sí un rincón en el suelo. Cada atardecer, cuando la ciudad encendía sus faroles, San Juan de Dios se colgaba 2 grandes cestas de los hombros, recorría las calles de Granada, se detenía ante cada puerta y alzaba su voz, clara y resonante: «Hermanos, haceos bien a vosotros mismos dando limosna a los pobres». Su voz no era una amenaza ni una súplica, era una invitación. La gente abría sus puertas. Algunos dejaban en sus cestas un poco de pan, otros le daban una pequeña moneda y otros simplemente lo miraban en silencio. Él daba las gracias a todos y continuaba su camino en la noche. Las 2 cestas se hacían más pesadas sobre sus hombros, pero sus ojos brillaban al pensar en quienes lo esperaban en aquella vieja casa. Había días en que el número de enfermos aumentaba de repente. Vagabundos, abandonados, enfermos mentales repudiados por sus familias. La comida de las cestas parecía escasa, pero al ser repartida, la olla de sopa alcanzaba para alimentar a cientos de bocas. Quienes le ayudaban se miraban con asombro, mientras San Juan de Dios simplemente servía cada cucharón en silencio, con la concentración de quien celebra un rito. Cuando traían a un nuevo enfermo, por muy mal que oliera su cuerpo o por muy rotas que estuvieran sus ropas, él siempre se arrodillaba ante él. Era un ritual que repetía cada día, un movimiento grabado en su propio cuerpo. Preparaba agua, lavaba con delicadeza los pies hinchados y limpiaba las úlceras malolientes. Aquellas manos que una vez habían sostenido una espada y habían sufrido latigazos, ahora tocaban la carne llagada con un respeto absoluto. Quienes lo presenciaban al principio no lo entendían, pero gradualmente comprendieron que no era un gesto de falsa humildad, sino otra manera de mirar al ser humano. Una noche, mientras llovía suavemente, trajeron a un mendigo con los pies cubiertos de llagas. San Juan de Dios se arrodilló, como de costumbre. Vertió agua sobre aquellos pies, limpiando cada dedo con esmero. De repente, a la luz parpadeante del candil de aceite, los pies que tenía ante sí se transformaron. La piel se volvió luminosa y en ellos apareció la marca de los clavos, como las heridas narradas en el Evangelio. La estancia enmudeció. El tiempo pareció detenerse. Él alzó la vista. Ante sí tenía el rostro de Jesús, con una mirada serena y una sonrisa amable. Una fragancia inundó la estancia, habitualmente cargada del olor a humedad y enfermedad. El momento fue breve, pero bastó para grabar en su corazón una convicción inquebrantable. Cuando la visión desapareció, ante él estaba de nuevo el mendigo de los pies heridos, pero en la habitación todavía flotaba el aroma. A partir de ese día, cada vez que se arrodillaba para lavar los pies a un enfermo, San Juan de Dios llevaba en su corazón el recuerdo de aquel encuentro. Para él, el servicio se convirtió en una forma de adoración, una liturgia que continuaba fuera de la iglesia. El gesto de limpiar, vendar, dar de comer o de beber, contenía la profundidad de un encuentro sagrado. No predicaba sobre ello, lo vivía en cada uno de sus gestos. El humilde hospital se fue convirtiendo en un refugio para las personas olvidadas. Los comerciantes y nobles que habían presenciado el incendio empezaron a enviar dinero y provisiones. Varios jóvenes acudieron a ofrecer su ayuda, aprendiendo a cuidar de los enfermos según su método. San Juan de Dios les enseñó a clasificar las dolencias, a mantener la higiene y a llevar un seguimiento del estado de cada uno. En aquella vieja casa nacía discretamente un nuevo modelo de cuidados, basado en la compasión y en una organización clara. Cada noche, las cestas se llenaban de una manera asombrosa. Algunos días regresaba con ellas tan cargadas que tenía que detenerse a descansar a mitad de camino. La comida se repartía y la olla de sopa humeaba en el centro de la sala llena de gente.
El tintineo de las cucharas en los cuencos, la respiración aliviada tras una fiebre, la risa débil de un recién vendado, todo se fusionaba en una sencilla música de vida que era preservada. En aquella húmeda casa de alquiler, San Juan de Dios construyó algo mucho más grande que sus muros. No levantó un hospital de mármol, sino uno hecho del contacto de una mano, de las gotas de agua al lavar unos pies y de la fe en que, tras aquellas llagas, podía esconderse el rostro del Altísimo. El fuego que una vez lo rodeó en la noche del incendio se convirtió en una llama cálida en la sala de los enfermos, que iluminaba cada rostro y cada paso. Granada entraba en marzo con el viento frío que soplaba desde Sierra Nevada. El 8 de marzo, día en que nació San Juan de Dios, la ciudad funcionaba como cada año, con sus calles abriendo temprano y el eco de los suecos sobre el empedrado. Pocos sabían que el círculo de su vida se estaba cerrando en silencio. De pastor en los campos de Oropesa a pastor de almas afligidas, aquel viaje llegaba al culmen de la entrega. Poco antes, se había arrojado a las aguas heladas del río para salvar a un joven que se ahogaba. Su cuerpo, que había soportado latigazos y el humo de las llamas, afrontaba ahora su última prueba. Logró llevar al joven a la orilla, devolviéndole la vida a una juventud que aún tenía mucho por delante. Fue esa zambullida la que agotó las fuerzas que le quedaban. La fiebre llegó rápidamente, el pecho le pesaba, la respiración se entrecortaba. Sus compañeros veían en su rostro una luz serena, mezclada con un profundo agotamiento. La pequeña habitación donde descansaba estaba más silenciosa que de costumbre. Ya no se oían los pregones de la calle, ni los pasos apresurados de los enfermos. San Juan de Dios sabía que su hora estaba cerca. Pidió que lo ayudaran a levantarse. Con la ayuda delicada de quienes lo rodeaban, puso los pies en el suelo frío. Sus rodillas tocaron la piedra como tantas veces al arrodillarse para lavar los pies de los pobres. Abrazó con fuerza un crucifijo contra su pecho, la madera pegada a su carne, como si abrazara el mismo destino que lo había seguido desde la Granada de antaño. De rodillas, con la espalda erguida en un último esfuerzo, susurró unas palabras de entrega. Su respiración se fue ralentizando, la mirada fija en el vacío, allí donde se cruzan los recuerdos y la esperanza. No hubo lamentos, ni una lucha agónica. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante y luego se quedó quieto. El último aliento abandonó sus labios mientras permanecía arrodillado, en la postura de la oración y de la victoria interior. Cuando los que lo rodeaban lo tocaron, se dieron cuenta de algo extraordinario. El cuerpo permanecía en la misma postura, arrodillado, rígido, como sostenido por una fuerza invisible. Un aroma se extendió por la habitación, sutil pero nítido, muy distinto al olor a medicinas y sudor tan familiar en aquel hospital de pobres. La noticia corrió rápidamente por las calles de Granada. La gente acudió en masa, permaneciendo en silencio ante el cuerpo arrodillado. Muchos lloraban al recordar las noches en que llamaba a las puertas pidiendo pan y los días en que salió de entre las llamas. Con el paso del tiempo, el recuerdo de aquel hombre al que una vez llamaron loco se convirtió en una historia contada con veneración. En 1630, la Iglesia lo declaró beato, y en 1690, el Papa Alejandro VIII lo inscribió solemnemente en el catálogo de los santos. San Juan de Dios, el nombre que le fue dado en el camino a Granada, resuena ahora en la liturgia de toda la Iglesia. Su legado no se detuvo en una habitación ni en una ciudad. La orden hospitalaria, formada por sus primeros compañeros, lleva consigo un cuarto voto: la hospitalidad. Están presentes en más de 50 países, gestionando hospitales, centros de rehabilitación y residencias de ancianos. En cada habitación de hospital donde sirven estos religiosos, pervive la sombra de aquella primera casa en Granada. San Juan de Dios se convirtió en el patrón de los hospitales y de la enfermería. Cada vez que una enfermera se inclina para secar el sudor de un paciente, cada vez que un médico escucha con paciencia el dolor, esas manos son una extensión de las que se arrodillaron para lavar pies en aquella humilde habitación de antaño. La locura de amor por la que el mundo se burló de él se ve ahora como una fuente de sanación para un mundo que fácilmente le da la espalda al sufrimiento. En el año 2026, en medio de ciudades modernas y un ritmo de vida acelerado, la historia de San Juan de Dios sigue susurrando un recordatorio. Desde el cayado de pastor hasta su última postura de rodillas,
Su vida dibujó un arco de misericordia, el fuego que lo rodeó, el agua que lo arrastró, la habitación que lo mantuvo arrodillado. Todo se une en un único testimonio, y dondequiera que una mano toque una herida con respeto, allí el camino de San Juan de Dios continúa. Oh Dios, Padre rico en misericordia, te damos gracias por haber dado a la Iglesia a San Juan de Dios, quien encontró el rostro de tu Hijo en las llagas de los pobres. Concédenos saber inclinarnos con respeto, saber tocar el dolor del prójimo con manos delicadas y saber transformar nuestro trabajo diario en un auténtico acto de amor. Te pedimos que sostengas a los enfermos, a quienes sirven en hospitales, residencias y en todo lugar de sufrimiento, para que sientan tu presencia en las largas noches de la enfermedad. Por la intercesión de San Juan de Dios, enciende en nosotros el fuego de la caridad, para que, en un mundo que tiende a cerrarse, seamos instrumentos de tu misericordia. Amén. Feliz día 8 de marzo a todas las mujeres del mundo. Que Dios os guarde, os bendiga y os conceda la paz a cada una. Ojalá que en cada uno de vuestros sacrificios silenciosos sintáis siempre su amor y su luz.